¿Qué tal, muchachos? Vamos a estudiar un nuevo tema. Estamos en literatura española, ¿no? Habíamos estudiado en la clase anterior el medievalismo español con el Cantar al Miosi, y ahora vamos a estudiar pues la mejor época de la literatura y de la cultura también en España, que es la Edad de Oro o Siglo de Oro. Bueno, las mejores épocas se denominan edades de oro o siglos de oro, ¿no? Por ejemplo, en Grecia la mejor época fue el siglo de Pericles, en Roma el siglo de Augusto. Entonces, ¿qué es el siglo de oro, edad de oro? La mejor época, ¿no? Acá dice, ¿no? La época de apogeo y brillo de todos los géneros literarios. Y hemos estudiado, pues, que son tres principalmente los géneros, por ejemplo, el género lírico, el género épico y el género dramático o teatro, ¿no? Bueno, la edad de oro no se refiere, pues, a 100 años, tiene que ver a 2 siglos, en realidad. Porque la palabra siglo de oro es denominación, ¿no? En realidad, en tiempo puede ser más o menos. En este caso tiene que ver con 2 siglos. El siglo del Renacimiento, ¿se acuerdan que surgió en Italia, que vuelve lo clásico? En Europa todos tienen, ¿no? ese ideal, ¿no? Clásico. Llega pues a España durante el siglo de oro o edad de oro, ¿no? Y luego en el siglo XVII el barroco, ¿no? Bueno, las características, recordando las características, el renacentista pues imita lo clásico. También tiene entusiasmo porque antes está dejando la Edad Media, ¿verdad? Antes no se valoraba mucho la vida, en cambio ahora sí, ¿no? Hay entonces un entusiasmo por entender todo, usar la razón, exaltar al hombre. Y por supuesto, buscan ser naturales, sencillos, y plantean pues una vida en armonía. Mientras que el barroco se opone, ya no quiere imitar, sino busca la innovación. Ya no hay una idea de entusiasmo, hay mucho dolor, creen que están en el peor de los mundos. También es difícil, es complejo, y también piensan que hay ideas, hay cosas que no se pueden unir, ¿no? Tienen que estar siempre opuestas, hay polaridad. Bueno, los representantes. El primer género, ¿con qué género empieza la Edad de Oro? Con el género lírico. En el género lírico tenemos pues a Garcilaso de la Vega, el español, Garcilaso de la Vega, autor de églogas. Por supuesto, lo que en admisión debemos estudiar es la égloga 1, porque él compone 3 églogas. Bueno, también en el Renacimiento, en la lírica, en la poesía, está Fray Luis con A la vida retirada. Ellos son entonces líricos renacentistas del siglo de oro. Y dentro del barroco, en lírica, tenemos a Góngora con Soledades y también, pues, ¿no?, a Quevedo con El Parnaso español. Luego ya en la épica, en la narrativa, que eso se va a estudiar luego, ¿no?, tenemos a Lazarillo de Tormes, la obra que el autor es anónimo. Y tenemos pues el Quijote, aunque completo es el ingenioso Hidalgo en Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Y dentro, ¿no?, del teatro, en el Renacimiento pues no hay una obra que pidan en admisión, aunque sí hubo, ¿no?, autores como Gil Vicente, Torres Navarro, ¿no?, un tal Lope de Rueda, ¿no? Pero lo que sí nos preguntan es acerca del padre del teatro, Lope de Vega, con Fuenteovejuna. Y también Calderón de la Barca con La vida de sueño, ¿no? Por ejemplo, si recordamos una obra que dice así, ¿no? Ay, mísero de mí, ay, infeliz, a por los cielos pretendo, ¿por qué me tratáis así? ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací entiendo qué delito he cometido, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿a qué movimiento pertenece? ¿Al Renacimiento o al Barroco? Entonces tú vas a notar que dice, ¿no?, que el peor, ¿no?, el delito es haber nacido, o sea, no quiso, ¿no?, vivir, entonces hay mucho dolor, pesimismo, claro, es barroco, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos así van a ser las obras, ¿no? Ahora pasamos a la lírica renacentista, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo fue la lírica renacentista? Pues van a imitar los modelos italianos. Miren, muchachos, antes la poesía tenía mucha importancia, ¿de acuerdo? Estaba vinculado digamos, a todo, ¿no? Por ejemplo, los filósofos pensaban que, ¿no?, había un filósofo que pensaban que con la filosofía se podía, con la literatura, con la poesía se podía, pues, filosofar más. Por ejemplo, el padre de la filosofía moderna, Renato Descartes, escribe su obra, pues, Discurso del método, en verso. También, por ejemplo, muchos religiosos, místicos, creían que con la poesía se comunicaban mejor con Dios. Es más, los amantes, ¿no?, cómo se enamoraban con la poesía. Entonces la poesía era muy valiosa. Por eso, en la mejor época, ¿no?, de España, ¿no?, ellos, por ejemplo, han conquistado pues
Perú, México, tienen pues colonias por todos lados, el rey de España gobierna Alemania, Portugal, parte de Italia, ¿no? Holanda. La Gran España tenía que mostrar también, ¿no?, su supremacía a través del arte, y dentro de lo que es la literatura, la poesía. Entonces el siglo de oro en literatura empieza con la poesía. ¿Y quiénes eran pues los mejores poetas? Los italianos. Entonces los españoles tuvieron que aprender de ellos, ¿no? ¿Y quién fue aquel que pudo, ¿no?, adaptar esas formas? Garcilaso, ¿no? Por eso Garcilaso es el primer gran autor del siglo de oro. Entonces, imitó modelos italianos, como el verso en decasílabo. Bueno, los versos son líneas, ¿no?, homogéneas o mantienen una estructura. Y en esa línea pues hay rima y también hay una medición, como la música, ¿no? Por ejemplo, cuando en música, bueno, escuchas la noche cubre ya la luz artificial, entonces hay, ¿no?, cierta, ¿no?, constancia. Entonces, el verso en decasílabo se refiere pues a la línea, al verso que mide 11 sílabas. ¿Y por qué los italianos les gustó este verso? Por Dante Alighieri, ¿no? Si recuerdas, Dante Alighieri, por ejemplo, la Divina Comedia dice, ¿no?, en mitad del camino de la vida, 11. Entonces, ese verso va a llegar también a España. Y también las estrofas, como la estrofa del soneto, que lo perfeccionó Petrarca. Recuerden que Petrarca en el Renacimiento fue el máximo precursor, máximo por ser el primer humanista. Él también fue poeta. Sonetos. Luego la lira, que es una estrofa de 5 versos, que mezclan 11 y 7. La octava real, que es una estrofa de 8 versos. Bueno, las estancias también, que son estructuras fijas, ¿de acuerdo? Otra característica de la lírica renacentista es que desarrolló tópicos latinos. En el Renacimiento se busca volver a lo clásico, se alaba. Entonces los poetas usan temas clásicos, temas romanos. Y esos temas romanos, por eso que está en latín, lo que usan Moenus Beatus Sille Carpe Diem, que la traducción sería pues lugar ameno, feliz aquel, y acá aprovecha el día. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que estos tópicos, uno es de Virgilio y otro es de Horacio, pertenecen a autores pues moralistas durante la mejor época de Roma, que era el siglo de Augusto. Ellos entonces, por recomendación pues no del gobierno, buscaban aconsejar al público a moralizarse, ¿no? Entonces hablan de la tranquilidad, de la paz, y como acá vuelve, ¿no?, lo clásico, entonces también pues no vuelve ese deseo pues de tranquilidad, de armonía. Por ejemplo, ¿no?, si tú escuchabas, como Garcilaso dice, ¿no?, en una obra, corrientes aguas puras, cristalinas, verde prado de fresca sombra lleno, árboles que están mirando en ellas. Entonces se hablaban de un lugar paradisíaco, toda la luz clara, todo perfumado. Entonces eso era locus amoenus, ¿de acuerdo? Y si escuchabas, por ejemplo, ¿no?, que alguien que decía, ¿no?, qué descansada vida, o sea, qué buena vida, ¿no?, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Si estaba alabando a alguien que vive tranquilo, que es feliz porque está tranquilo, ¿no? Entonces eso era pues el Beatus Ille, ¿de acuerdo? Y el Carpe Diem era ya un consejo, era un consejo. Es como si alguien dijera, ¿no?, goza cabello, labio, frente, antes que seas polvo, antes que seas sombra, antes que seas nada. O sea que aprovecha tu vida, ¿no? Ese es el Carpe Diem. Había más tópicos, pero estamos mencionando los más importantes que vienen a admisión. Bueno, ¿y de qué hablaba el Renacimiento? El Renacimiento, recuerden por ejemplo que en Europa no hay Shakespeare, una obra, Romeo y Julieta, pues habla más del amor. El tema constante del Renacimiento es el amor que posibilita la unión. Entonces acá también tenemos ese tema. Otro, el destino, ¿no? Por eso el destino helado, que era del mundo clásico, sí, pero ahora ha cambiado. Ahora los personajes se pueden enfrentar, no pasivamente esperan, ¿no? La naturaleza. Recuerden que antes, ¿no?, en la Edad Media pensaban que era un lugar tenebroso. En cambio ahora hay libertad y la idolatra también. Bueno, y la mitología, ya sea pues no romana, no griega, también es de interés. Pero por supuesto no creen en los dioses, ¿no?, pero les interesa, ¿no?, esas historias para pues crear sus metáforas, por ejemplo, ¿no? Ahora, no solo usaron lo italiano, no solo usaron pues lo clásico, no solo hablaron pues del amor, la armonía, también emplearon formas de ellos, formas españolas de la Edad Media.
Por ejemplo, el verso octosílabo, que es español, o la estrofa llamada romance. El romance surgió en la Edad Media, ¿de acuerdo? Es un poema de versos octosílabos, pues, que son indefinidos y son de rima sonante. Bueno, y dentro de la lírica también va a haber agrupaciones. Se van entonces a diferenciar, o uno va a surgir también de otro. Por ejemplo, acá están las escuelas poéticas. Por ejemplo, Garcilaso se le vincula con la escuela italiana, ¿no? Muerto Garcilaso, va a haber un grupo de autores que van a escribir como escribió Garcilaso, como usando formas italianas, y como parecían italianos, se va a llamar escuela italiana, o el itálico modo, o escuela petrarquista también, que más, digamos, habla del amor, ¿no? Ahí está Garcilaso. Ahora, de esta escuela, que va a hacer triunfar lo italiano, le va a dar nivel entonces, ¿no? Van a surgir otras escuelas, por ejemplo, la escuela salmantina, de Fray Luis, una escuela religiosa, hasta mística, y la escuela pues Sevilla, la escuela sevillana, que va a ser más heroico y culto, ¿no? Con Fernando de Herrera, ¿de acuerdo? Ahora, luego ya, si estamos adelantándonos, ¿no? Después del Renacimiento hay también barroco, ¿no? En el siglo de oro, de la escuela salmantina nacerá la escuela conceptista de Quevedo, que fue satírico, burlón, crítico, y de la escuela sevillana nacerá pues la escuela culterana de Góngora, que va a ser muy compleja, enrevesado, mucho adorno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú escuchas lo siguiente, a ver, escucha lo siguiente, ¿no? Vivir quiero conmigo, gozar del bien que debo al cielo, a solas, sin testigos, libre de amor, de recelo, quiero vivir con Dios. Entonces, ¿qué escuela sería? A ver, escuela salmantina, ¿de acuerdo? Si escuchas la obra Oda a la batalla de Lepanto, según los españoles, ellos habían salvado a Europa de los turcos en la batalla de Lepanto. Es una alabanza esa batalla, la gloria española. ¿Quién entonces destaca por lo patriota, por lo heroico? Allá, Fernando de Herrera, ¿de acuerdo? A ver, otro. Si mencionamos lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Vi de pobres tal enjambre, y un hambre tan cruel que hasta la misma sarna de él se estaban muriendo de hambre. Entonces está criticando a la sociedad, pues España, ese siglo de oro empieza a desmoronarse, entonces tiene que ser pues en barroco, pues no va a ser al principio, ¿no? Entonces pertenece, y como es crítico, pues es Quevedo, ¿no? Entonces más o menos estos son los autores del siglo de oro, ¿no? Bueno, ahora solo Garcilaso. Garcilaso de la Vega es considerado el Petrarca de España. Recuerden que Petrarca idolatrado, me quería el máximo precursor, el italiano, que ya estaba muerto, pero todos lo seguían, y en España va a ser Garcilaso, ¿no? Él hizo triunfar el verso en decasílabo, ¿de acuerdo? El verso, pues, ¿no?, de Dante Alighieri, el verso italiano. También, pues, usó el soneto, y es el primer gran poeta amoroso, ¿de acuerdo? Son tres grandes los poetas del amor en España. El primero es Garcilaso, el segundo es Bécquer, y el tercero es Pedro Salinas. ¿Qué más? Garcilaso fue un personaje símbolo de su tiempo. En esa época, ya te dije, muy importante el arte, la poesía, pero tal vez más ser héroe, como los clásicos, ¿no? Y entonces él va a ser un héroe, él va a luchar, pues, para Carlos V. Por eso a temprana edad va a morir también en guerra, y por eso también va a dejarnos pocas obras, ¿no? Sin embargo, pues con esas obras va a ser muy importante. Bueno, su musa fue Isabel Freire, una dama portuguesa que lo va a cautivar, pero no va a poder estar con ella, va a ser su amor platónico, entonces, ¿no? ¿Por qué no va a estar con ella? Porque justo cuando la conoce ya se había casado con Elena de Zúñiga. Bueno, entre sus obras tenemos los sonetos, él fue el máximo sonetista español, también las églogas, que son 3, las canciones también, y las epístolas, ¿no?, entre otras obras. Bueno, entonces vamos a desarrollar ya la obra que pues viene en admisión.